Compañeros, vamos a continuar con el tema del contrato. El día de hoy vamos a trabajar probablemente el elemento más importante de los que contempla el artículo 1251. Haciendo un recordatorio, en el artículo 1251 decíamos que en todo contrato tiene que haber capacidad, objeto lícito y consentimiento. El objeto, ya dijimos, es parte de toda negociación, es decir, no puede haber un negocio sin objeto. Consentimiento tiene que haberlo como un elemento fundamentalísimo, porque de lo contrario no podemos hablar de contrato. Cuando estamos hablando de contrato, cuando estamos hablando de un negocio jurídico bilateral, ¿qué es lo que decimos? Acuerdo de voluntades. Y cuando estamos hablando de acuerdo de voluntades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al consentimiento. Cuando hay consentimiento es porque dos o más personas se han puesto de acuerdo. Eso es el consentimiento. Entonces, cuando esas dos o más declaraciones de voluntad se unen, es cuando nace el contrato. Y entonces vemos nosotros cómo en el artículo 1517, leámoslo, el Código Civil dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Si vemos esa definición en una de las clases anteriores, yo les decía a ustedes que para mi gusto lo que le hizo falta fue el carácter patrimonial, porque si lo analizamos solo así como está en el Código Civil, el Código está hablando del negocio jurídico de una manera general, porque una definición que yo podría dar de negocio jurídico es precisamente ese, de un negocio jurídico contractual. Diría que es el acuerdo de dos voluntades que modifican, extinguen relaciones jurídicas, de ahí me quedaría. Pero entonces nos deja esa duda. ¿Qué tipo de relaciones jurídicas? Y entonces, si nos vamos a las relaciones jurídicas de carácter patrimonial, entramos directamente al contrato. Si nos vamos a las relaciones jurídicas de carácter extrapatrimonial, entonces ahí nos quedamos solo en un negocio jurídico extrapatrimonial, que pareciera ser un contrato, ¿verdad? Yo les decía a ustedes, para mi gusto no es un contrato, solamente es un negocio jurídico bilateral, pero no es un contrato. Para que sea contrato, insisto, tiene que tener un carácter patrimonial. Y entonces, cuando estamos hablando de consentimiento, hoy vamos a trabajar puro código. El artículo 1252 establece que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resulta también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Bueno, cuando estamos hablando de esa manifestación de voluntad, en el artículo 1517 que ya leímos, hablamos de eso, la manifestación de voluntad que crea una institución, que la puede modificar o la puede extinguir. A eso se está refiriendo el artículo 1252, cuando dice cabalmente que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. ¿Cómo es que nosotros vemos que se puedan celebrar los negocios jurídicos bilaterales? Primero, hablamos de una manera expresa, cuando las personas lo manifiestan por escrito, en los medios, lo hace ver, lo señala. Entonces, decimos que ahí esa declaración de voluntad es expresa. Pero sabemos también que la declaración de voluntad puede ser tácita.
y ponía siempre el ejemplo, hoy recordando con tristeza, cuando llegábamos a la facultad y entrábamos y mirábamos ahí a las personas vendiendo, muchos llegábamos sin almuerzo y entonces ahí aprovechábamos el tiempo que nos quedaba para degustar de alguno de los platillos que nos presentaba la gente. Entonces, estas personas nos estaban invitando a contratar con ellos, es decir, estaban expresando una voluntad, estaban queriendo realizar un negocio jurídico con nosotros. Y entonces esas personas no lo publicitan, no tienen altoparlantes, menos han sacado anuncios en la prensa, en la televisión, en la radio. Pero nosotros sabíamos que ellos estaban ofreciendo un producto y que querían hacer un negocio con nosotros. Entonces ahí estamos en presencia de esa manifestación de voluntad tácita a la que se refiere el artículo 1251. El artículo 1252 nos refiere que, 1253, que el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Cuando estamos hablando del silencio, yo me recuerdo que antes nosotros decíamos que el que calla otorga, ¿verdad? Es un aforisma que conocemos desde hace mucho tiempo. No, pero en el derecho civil no es así. El silencio no es una aceptación. La aceptación, como vamos a ver más adelante, tiene que ser expresa, o tiene que ser tácita, pero tiene que quedar claro que hay una manifestación de voluntad. Este artículo es un poco complicado expresarlo, pero hay un ejemplo que yo vi el día de hoy que salí a la tienda. Llegó el distribuidor de una de las bebidas famosas de Guatemala y sin decir absolutamente nada, paran el camión, se bajan las personas que van con el chofer y bajan las cajas de esas bebidas. Las colocan en la parte de la entrada de la tienda y se llevan las cajas con los envases vacíos. Y ahí no hubo absolutamente ningún cruce de palabras siquiera, porque el colocho de la tienda lo que estaba haciendo era atendiendo a otras personas, pero en ningún momento ni siquiera le dijo nada, ni siquiera le dijo gracias. Sencillamente el otro lo que hizo fue eso, bajar el producto, dejarlo en la puerta, llevarse los envases y ahí nos vemos. Entonces, ahí podemos ver nosotros ese silencio al que se refiere el artículo 1253. Pero el artículo 1526, leía yo ayer que estaba estudiando la clase, dice, si el negocio fuere de aquellos en que no se acostumbra la aceptación expresa o cuando el oferente la hubiere dispensado, se reputará concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. Es decir, el distribuidor de esas bebidas baja del producto, lo deja prácticamente en la calle y se va. El tendero no dice absolutamente nada. Ahí hay un silencio y es al que se refiere el código. Entonces, para que ese negocio no se pudiera realizar, el tendero tendría que haberle dicho, mire, hoy no quiero nada. En ese momento, pues ya no bajan los envases, las bebidas, ni se llevan los envases vacíos. Entonces, ese es el único caso que yo encuentro en el derecho civil de ese silencio al que se refiere el artículo 1253.
En el Código de Comercio, Derecho Mercantil, ahí sí podemos encontrar un montón de ejemplos, contratos de suministro, por ejemplo, pero en el Código Civil es el único ejemplo que yo he encontrado de silencio. Luego, hablábamos del artículo 1517 que nos dice lo que es el contrato, y agregamos el artículo 1518 que establece que los contratos, dice, se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Este artículo es bien importante. La mayoría de los contratos que están regulados en el Código Civil se encuentran en esta categoría, de los contratos que se perfeccionan por el simple consentimiento. Eso quiere decir que los contratos se perfeccionan en el momento que las partes se ponen de acuerdo. Si yo tengo un carro que quiero vender, lo ofrezco a cualquiera de ustedes y alguien me dice que me lo compra y acepta las condiciones, el precio y todas las modalidades que hay alrededor de este negocio, entonces decimos que ahí el contrato es un contrato que se perfeccionó. Aunque yo no haya entregado ni la llave ni los documentos del vehículo y la otra persona no me haya pagado. Es decir, el contrato nace a la vida jurídica, dice el artículo 1518, con el consentimiento. Le agrega con el simple consentimiento para hacer énfasis en que basta el consentimiento para que los contratos nazcan a la vida jurídica. Antaño, los contratos nacían cuando las personas se daban la mano y los contratos ya estaban perfectos. No había necesidad de más, ni siquiera de escriturar, ni de nada por el estilo, era solo a la palabra. Y entonces el contrato ya era un contrato perfecto y tenía que respetarse, es decir, se respetaban esos contratos. Hoy, aunque se eleven en escritura pública, si alguno no quiere cumplir, no va a cumplir, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Entonces, los contratos en nuestro derecho se perfeccionan por el consentimiento. Y dice el código, simple consentimiento. Y luego agrega, a menos que la ley determine otra forma. Y entonces, cuando veamos más adelante, cuando analicemos precisamente los artículos 1576 y 1577, del cual ya hemos hablado algo, vamos a ver que hay algunos contratos que necesitan de ciertas formalidades. Por ejemplo, en el 1576 dice que todos los contratos que deben de otorgarse, deben de inscribirse en alguno de los registros, debe de otorgarse en escritura pública. Y el 1577 dice que todos los contratos que la ley reputa como solemnes deben de otorgarse en escritura pública como requisito esencial de validez. Es decir, esas son formalidades a las que se está refiriendo precisamente este artículo. Y el otro tipo de contratos lo vamos a ver con los contratos reales. Los contratos reales son los contratos que requieren, para que nazcan a la vida jurídica, la entrega de la cosa. No basta solo con el consentimiento. Además hay que entregar. ¿Qué es lo que se va a entregar? Pues lo que se ha prometido, lo que se ha comprometido la gente a hacer. Entonces, el artículo 1518 es un artículo fundamental. Todos los contratos en los cuales basta con el consentimiento nacen a la vida jurídica cuando las personas se ponen de acuerdo. Otro de los elementos que vamos a encontrar en el
En el consentimiento, como vemos ahí en el esquema que tenemos en pantalla, es que ese consentimiento debe estar expresado en forma consciente y libre. ¿Qué quiere decir eso? Que en forma consciente la persona que va a celebrar un contrato tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo. Y por eso es que en el artículo 1251 se señala que uno de los elementos es la capacidad, porque entendemos que una persona incapaz no sabe lo que está haciendo, no tiene la madurez necesaria para entender qué tipo de negocio está realizando. En cambio, una persona civilmente capaz es una persona que puede entender cuáles son las consecuencias de sus actos. Y entonces ahí podemos decir nosotros que el negocio se está realizando en forma consciente, es decir, las personas saben a lo que se están metiendo, pero además debe ser libre, es decir, que no lo obliguen a uno. Si no hay libertad en la negociación, pues vamos a entrar a uno de los vicios del consentimiento, que es la violencia, que es un vicio que puede anular un negocio jurídico, pero eso lo vamos a ver un poquito adelante. Inmediatamente dice que debe haber un acuerdo pleno. Cuando estamos hablando de un acuerdo pleno, el artículo 1541 nos establece que mientras las partes no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considerará concluido. La conformidad sobre puntos aislados no producirá obligación, aunque se haya consignado por escrito. Por eso es que dice que el acuerdo de voluntades tiene que ser un acuerdo pleno, pleno. Es decir, estar conformes con cada una de las condiciones, con cada una de las modalidades, el plazo, el precio, la cosa, cómo está determinada, etcétera, etcétera. Entonces, ese acuerdo de voluntades debe ser total, debe ser pleno, no puede ser a medias. Y después vemos ahí en el esquema que debe existir coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Cuando no hay coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, vamos a incurrir en dolo o en error. Es decir, cuando estamos hablando de un negocio jurídico en el cual hay dolo, vamos a ver cómo la voluntad real y la voluntad que se declara no tienen congruencia. Es decir, a una persona que la han engañado para celebrar un negocio jurídico, está emitiendo una declaración de voluntad, pero esa declaración de voluntad está viciada, no es real. Y lo mismo ocurre con las personas que se equivocan ellas solitas. No es que las induzcan a error, sino que ellas solitas se equivocan. Esas personas están declarando una voluntad que no es la voluntad real. Entonces, por eso decimos que si no hay congruencia, si no hay coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, vamos a estar en presencia del dolo o del error, que también vamos a ver más adelante con los vicios del consentimiento. Bien, al dar las personas su voluntad, ese acuerdo de dos o más voluntades, ¿verdad? Lo que teníamos ahí en el esquema, que la declaración de voluntad expresada en forma consciente y libre, que impliquen un acuerdo pleno, que exista coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, nos va a llevar a cuestionarnos en qué momento se forma el consentimiento. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la definición de don Federico Puig Peña, él decía
que el contrato eran dos voluntades anteriormente divergentes. Mientras esas voluntades son divergentes, no hay contrato. ¿En qué momento entonces hay contrato? ¿En qué momento se forma el contrato? Entonces decimos en el momento en el que esas dos voluntades se unen, en el momento en el que esas dos voluntades se encuentran y entonces nace a la vida jurídica una institución. Esa formación del consentimiento, entonces, vamos a ver que tiene dos momentos específicos, que son la oferta y la aceptación. Cuando alguien quiere negociar, cuando alguien quiere que se realice un negocio, ¿qué es lo que hace? Ofrece. Y ese negocio se perfecciona ¿cuándo? Cuando la otra persona acepta. Entonces, vemos que los dos grandes momentos de formación del contrato son precisamente la oferta y la aceptación. En doctrina hay cierto conflicto, espero yo no conflictuarlos a ustedes con esto, pero si ustedes recuerdan en el curso de Derecho Civil 3, hablábamos de las declaraciones unilaterales de voluntad, y una de las declaraciones de voluntad unilateral era precisamente la oferta. Hoy no vamos a ver la oferta como una declaración unilateral de voluntad, sino la oferta como uno de los momentos de formación del consentimiento, como uno de los momentos de la formación de un contrato, aunque sí vamos a ver algunas características que son comunes, porque en el momento que una persona oferta, en ese momento queda ligada a esa oferta. Es decir, cuando una persona declara su voluntad de querer celebrar un negocio jurídico, en ese momento esa persona adquiere obligaciones y dentro de esas obligaciones está precisamente el cumplir con lo que él ha ofrecido. Entonces, por eso teníamos en la oferta o proposición o propuesta, como le llaman algunos, que la misma tiene que tener una intención seria. Es decir, no es un juego. En un contrato no puede haber juegos. Por esa razón es que más adelante vamos a ver la causa como un elemento esencial de los contratos. La causa es la razón de ser de un negocio jurídico. Y entonces no puede ser un juego. La intención es seria. Pero además debe tener los datos del contrato. Es decir, ¿qué es lo que se está ofreciendo? ¿Cuáles son sus características? Determinarlo, señalar el precio, señalar el plazo, la modalidad, todo lo que haya alrededor de ese ofrecimiento. Entonces, es necesario que tenga datos. No puede haber una oferta que no tenga los datos, porque eso va a crear algún problema. Y de repente, serio, cuando ustedes van a los supermercados, después de haber visto las ofertas, van a ver ustedes que están prometiendo en venta o se están obligando en venta de un determinado producto y así lo tienen que vender, tal y como dice la oferta. Es decir, la intención es seria. Cuando estos almacenes de consumo sacan una publicación en donde están ofreciendo determinado producto, es porque realmente lo van a vender. Es decir, no se van a echar para atrás. Luego están todas las características de lo que están ofertando. Son los datos del contrato. Luego, ¿a quién va dirigida la oferta? Bueno, la oferta podemos decir nosotros que va dirigida a una persona o al público en general. Eso es una cuestión muy genérica de decirlo. En nuestro derecho, lo que nos interesa es saber si la persona es una persona presente o es una persona ausente. Entonces, eso va a tener consecuencias jurídicas.
lo vamos a ver inmediatamente, pero para poder entender nosotros qué es una persona presente. Vamos a ver. En este momento estamos dando una clase en la cual posteriormente a que termine la clase vamos a poder interactuar. Es decir, va a haber un tiempo en el que ustedes me van a preguntar y yo voy a responder sus dudas. Pero aunque todos estamos distantes, ustedes en su casa y yo confinado en la mía, podemos decir que un negocio entre ustedes y yo es un negocio entre presentes. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos viendo, nos estamos hablando y podemos plantear cuanta modificación querramos al contrato antes de aceptarlo. Entonces, ahí decimos que las personas están presentes. Por eso vamos a ver más adelante que el artículo 1524 dice que los contratos celebrados por teléfono se consideran contratos celebrados entre presentes, porque las personas se pueden hablar directamente, se pueden comunicar directamente. Y entonces entenderíamos que son ausentes los que no se pueden comunicar directamente. Eso, vamos a ver, tiene consecuencias de derecho y consecuencias bastante serias que las vamos a estudiar en este curso y también en su curso de procesal civil. Van a ver ustedes cómo es de importante saber si el negocio se realizó entre presentes o entre ausentes. Luego, en cuanto al plazo, sabemos que todas las obligaciones tienen plazo, es decir, no son eternas. Y el plazo lo van a determinar siempre las personas. En el caso de la oferta no puede ser para toda la vida. Si ustedes ven los suplementos esos de ventas, cuando ustedes lo leen, dice que las ofertas estarán vigentes hasta el fin de semana o mientras duren existencias. Eso es porque hay algunos productos que se acaban rápidamente, ¿verdad? Entonces, si no se acaban rápidamente, pues la vigencia de la oferta durará hasta el día domingo, tal y como ellos lo establecieron. Podría ser otra fecha, es decir, podrían ser 2 días, 1 día, podrían ser 15 días. Es decir, quien está ofreciendo va a señalar cuál es el plazo en el que va a estar vigente esa oferta. Y por último, encontramos la revocación. Es decir, se puede revocar una oferta. En el artículo 1631, ustedes recuerdan cuando vimos las declaraciones unilaterales de voluntad, el artículo 1631 dice que la oferta se puede revocar. Dice el artículo 1631, aquí refiriéndose a la promesa pública de recompensa, podrá revocarse cuando exista justa causa para ello. Bueno, ¿se puede revocar una oferta siguiendo la línea del artículo 1531? Sí. ¿Cuándo? Cuando existe una justa causa. Y si nos fuéramos a la justa causa, que nosotros ya la estudiamos, ya la conocemos bien, cuando, se recuerdan, estudiábamos el incumplimiento de las obligaciones, uno de esos incumplimientos era precisamente el caso fortuito. Y la justa causa es precisamente el caso fortuito. Una oferta se puede revocar si hay caso fortuito o fuerza mayor. De otra manera, no es posible. Y estoy hablando de la oferta, porque más adelante vamos a ver que cuando nace el contrato, ese ya no se puede revocar. El contrato se puede
rescindir, se puede resolver, es decir, se puede dejar sin efecto, pero por otras vías, no como revocación. En este caso, solo se puede revocar la oferta y por justa causa, es decir, por caso fortuito o fuerza mayor. Y el otro gran momento, la aceptación. Cuando estamos hablando de aceptación, era esa parte que decía don Federico Puig Peña, cuando se encuentran esas dos voluntades anteriormente divergentes. Una de las voluntades es ofrecer y la otra es aceptar. Se encuentran esas dos voluntades, se ponen de acuerdo en cada una de las condiciones en las que se esté ofertando esa propuesta que se está haciendo de un negocio. Entonces, cuando existe ya ese acuerdo pleno que veíamos anteriormente, nace a la vida jurídica el contrato. ¿Qué contrato? Bueno, cualquiera de los típicos o atípicos, como veíamos en los cursos anteriores. ¿Cuáles son los elementos de la aceptación? Primero, que la aceptación debe ser lisa y llana. Conceptualizar o definir las palabras del idioma castellano, he visto yo que tenemos problemas con eso. Lo he dicho, es por la falta de lectura, no leemos. Y entonces, cuando no leemos, no sé cómo hablamos. Mal de plano, pero nosotros necesitamos conocer más nuestro idioma y eso se puede conseguir únicamente leyendo. Y los abogados somos expertos en hablar. Entonces, cada vez que los abogados hablamos, se supone que sabemos qué es lo que decimos. Entonces, debemos de manejar bien nuestro idioma. Cuando estamos hablando de liso, entendemos que es un negocio que se acepta tal y como se ofrece. Cuando decimos que se acepta lisamente, estamos diciendo que se acepta como se está ofreciendo. Y cuando decimos que es llana, pues nos estamos refiriendo a que lo estamos aceptando de conformidad. O sea, estamos aceptando un negocio lisa y llanamente, como nos lo están ofreciendo. Y estamos conformes con ello. Eso es lo que veíamos anteriormente en el consentimiento, cuando dice que el acuerdo debe ser pleno. Si no estamos de acuerdo con lo que nos están ofreciendo, si no estamos de acuerdo con el precio, si no estamos de acuerdo con el estado de la cosa que nos están ofreciendo, entonces todavía no hay aceptación. En el momento que aceptamos lo que nos ofrecen, en ese momento decimos que nace a la vida jurídica un contrato. Porque la aceptación entonces se ha estado dando de una manera lisa y llana. Tal y como me lo ofrecieron, lo acepto de conformidad. Bien. Otro de los elementos de la aceptación es a quién va dirigida la contestación. Bueno, entendemos que la contestación va dirigida a quien ofrece. Obviamente, es decir, no podemos dirigirse a la otra persona. La contestación debe estar dirigida siempre al oferente o a quien tenga su representación legal. Porque aquí vamos a entender que muchas veces quien está ofreciendo es una persona jurídica. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer nosotros le vamos a plantear nosotros que estamos de acuerdo con el negocio? Es a quien está ofreciendo, pero quien está ofreciendo es una persona jurídica, entonces no podemos hacerlo directamente. Tendremos que hacerlo a través de su representante legal.
Y en el caso del mandato, al mandatario no es a quien se le contesta. Le aceptamos a quien, al que hace la oferta. Pero ¿a través de quién? A través de su mandatario. Es decir, a quien tenga las facultades que le ha otorgado el oferente. A ese se le dirige la contestación. Y luego, pues hablamos de la vigencia de plazo. Dejaba esto para el final porque la vigencia de plazo está en relación al plazo de la oferta. Es decir, la vigencia de plazo en la aceptación tiene que ver precisamente con el plazo de la oferta. ¿Cuál es el plazo? Y entonces, ahí es precisamente en donde tenemos que determinar si la oferta se hizo a una persona presente o a una persona ausente. Si la oferta se le hace a una persona presente, la respuesta debe ser inmediata. Es decir, la aceptación debe de ser inmediata, a menos que el oferente le haya fijado un plazo. Pero si no existe plazo, entendemos que la contestación debe ser de inmediato. No puede diferirse. Solamente puede tener plazo cuando se ha fijado plazo. De lo contrario, digo, la contestación debe ser de inmediato. Pero cuando se trata de persona ausente, entonces ahí no puede haber una contestación de inmediato. Ahí siempre tiene que haber un plazo. ¿Quién señala el plazo? Pues el oferente. O ambos se ponen de acuerdo. Pero si no existe plazo, tendremos que buscarlo en la ley. Si no encontramos un plazo en la ley, entonces tendremos que acudir ante un juez para que sea el juez quien nos señale ese plazo. Entonces, recapitulando, una aceptación se tiene que dar en forma lisa y llana, se tiene que dirigir al oferente o a quien tenga su representación, debe tener vigencia de plazo, no puede ser eterna, es decir, el oferente no puede esperarlo toda la vida. El oferente tiene que esperar la respuesta, si tiene plazo, dentro del plazo, o inmediatamente si es entre presentes y el plazo no existe. ¿Cómo se pierde esa posibilidad de aceptar? El artículo 1527 y 1528 nos van a dar esa explicación. Veamos el artículo 1527, dice: se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. Y aquí quiero que veamos esas dos palabras importantes. Primero, el oferente. Veíamos que el oferente, por justa causa, puede revocar, ¿sí? El oferente, el que está ofreciendo algo, puede revocar la oferta siempre y cuando exista una justa causa. Y además decía el artículo 1631, creo que habíamos leído anteriormente, no recuerdo, dice que esa revocación debe hacerse en los mismos medios que se hizo la oferta. Es decir, no basta solo con que haya una justa causa, sino que además se tiene que publicar tal y como la oferta se hizo. Es decir,
si yo oferté algo por los medios de comunicación, por la prensa, por la televisión, por la radio, por esos mismos medios tengo que señalarle a la gente que he revocado por justa causa, por caso fortuito o fuerza mayor, la oferta que estaba haciendo. Y es que imagínense ustedes, una persona ofrece algo y sufre un siniestro, lo que tenía para ofertar ya no puede cumplir con la obligación. Entonces, para evitarse de problemas, ¿qué es lo que debe hacer? Inmediatamente revocar. Decirle a la gente, señores, ya no se va a poder realizar este negocio. Lo revoco. Bueno, pero ahorita estamos viendo otra palabra importante con la aceptación. Dice que el aceptante se puede retractar. Retractar. Se puede echar atrás, ¿verdad? Yo tenía mi amigo, ya falleció mi amigo, decía que solo los ríos no se hacen para atrás. De ahí en adelante cualquiera se puede hacer para atrás, aún en un negocio. Entonces, esa retractación le compete con exclusividad al aceptante. Entonces, ¿cómo se puede dar esa retractación? El artículo 1527, leámoslo nuevamente, dice: se considera inexistente la aceptación si antes de ella o junto con ella llegare a conocimiento del oferente la retractación del aceptante. Si una persona ha enviado su aceptación, de alguna manera, pensemos por escrito, en Litegua, desde Puerto Barrios para acá, viene la aceptación, pero la persona esta... Y entonces decíamos que el aceptante se echa para atrás, sencillamente decide ya no continuar con el negocio, pero tiene que hacérselo ver al oferente, tiene que hacérselo ver a la persona que está ofreciendo ese negocio. Y entonces el artículo 1527 dice que para que el negocio pueda ser declarado inexistente, esa retractación debe llegar antes. Y les decía yo a ustedes, si yo mando desde Puerto Barrios la aceptación en Litegua, sabemos que esa aceptación que va en el sobre, el que hizo la oferta la va a conocer hasta el día siguiente, porque el tiempo que se tarda en llegar el bus de Puerto Barrios a Guatemala es más de 8 horas. Entonces, si yo lo envío hoy, ese documento va a estar en las oficinas de Litegua mañana a las 8 de la mañana. Entonces, yo necesito que antes de las 8 de la mañana, antes de que abran las oficinas del Litegua, llegue la retractación, o por lo menos junto con la aceptación, dice el artículo 1527. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tendré que buscar algún medio mucho más rápido para hacerlo. Y ese medio más rápido, pues hoy lo tenemos a través del internet, lo tenemos a través de, qué sé yo. Imagínense que yo mandé el sobre a las, 3 de la tarde. Entonces, ya no hay otro bus que salga a esa hora, pero probablemente sale uno a las 7 de la noche. Ese que sale a las 7 de la noche va a llegar de madrugada a Guatemala, pero igual el sobre va a estar a disposición de la persona que lo llegue a recoger a las 8 de la mañana, de ahí en adelante. Y entonces, cuando esta persona llegue, ¿qué le van a entregar? Le van a entregar 2 sobres. Uno donde está la aceptación y otro donde está la retractación. Eso quiere decir que llegaron juntos, pero podría hacerlo llegar mucho más rápido. Es decir, si lo mandé a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde sale un avión de Puerto Barrios, entonces lo puedo mandar
y el avión sale a las 5 de la tarde, va a estar aquí a las 6 de la tarde. Esa retractación va a llegar bastantes horas más rápido que la aceptación. Entonces, de esa manera se cumpliría lo que dice el artículo 1527, que la retractación debe llegar antes o al mismo tiempo que la aceptación para que el negocio jurídico no nazca a la vida jurídica. Porque si ese negocio nace a la vida jurídica, entonces ya no puede haber retractación, ya no puede haber revocación. Es decir, el negocio, vimos en el artículo 1517, que se perfecciona desde el momento en el que se ponen de acuerdo las voluntades. Entonces, si la oferta y la aceptación se pusieron de acuerdo en ese momento, ya no se puede ni revocar ni retractar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ya hay otras formas. Más adelante, cuando veamos la rescisión de los contratos o la resolución de los contratos, entonces ahí vamos a ver que también el contrato puede perder eficacia, pero ya será por otra forma, no por retractación, no por revocación. Y luego tenemos el artículo 1528. Dice: no tendrá efecto la oferta si el proponente falleciere o perdiere su capacidad para contratar antes de haber recibido la aceptación, o si falleciere o perdiere su capacidad la otra parte antes de haber aceptado. Estos dos momentos es importante que los tengamos en cuenta. El que ofrece pierde su capacidad mental, cae en un estado de incapacidad o fallece al coronavirus y así de repente se muere. Entonces, la pregunta es, ¿ese negocio es válido o no es válido? El artículo 1518 que dice, 28, ¿verdad? 1528, dice que el contrato no nace a la vida jurídica si el oferente, si el que está ofreciendo fallece antes que le llegue la aceptación, o que pierda su capacidad mental antes de que llegue la aceptación. ¿Qué pasa si la aceptación la conoce? Aceptan una venta de un, qué sé yo, de un objeto, de un terreno, de una casa que él ha querido vender por años y no lo ha podido vender. Y cuando mira que aceptan la venta, de la emoción le da un infarto y se muere. O de la alegría enloquece y pierde su capacidad. Bueno, la aceptación ya le llegó. Por lo tanto, ese negocio jurídico nació a la vida del derecho. No nace a la vida jurídica, dice, si la aceptación llega después de que ha fallecido. Imagínense, lo están velando al pobre señor y ahí llega la aceptación. Ahí ya no hay negocio jurídico. O pierde la capacidad antes de que llegue la respuesta. Entonces ahí dice la ley que no hay negocio jurídico, que no nace a la vida el negocio jurídico. Y lo mismo ocurre con el aceptante. Si el aceptante fallece o pierde su capacidad mental antes de que la aceptación sea conocida, entonces, ¿qué dice la ley? Veamos esa parte que es bien interesante. Dice: o si falleciere o perdiere su capacidad la otra parte antes de haber aceptado. Si la persona fallece o pierde su capacidad antes de que haya aceptado, el negocio no nace a la vía jurídica.
Pero ¿qué pasa si ya aceptó y se muere? ¿O qué pasa si se muere el que ofrece? El artículo 1529 es un artículo que deben ponerle mucha atención. Miren, pues, los derechos y obligaciones de los contratantes, dice, pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Siempre pregunto, lo pregunté en el semestre pasado, yo creo que otra vez lo voy a preguntar, ya lo saben. Los herederos tienen que pagar las deudas del testador o del causante. Los herederos tienen que cumplir las obligaciones del causante. Y entonces decíamos que nosotros que ya conocemos bastante de derecho sucesorio, que no son los herederos los que pagan las obligaciones o cumplen las obligaciones del causante, sino que es el causante mismo, aún después de muerto, quien con la masa hereditaria paga las obligaciones que él haya adquirido. Un heredero que renuncia a la herencia, un heredero testamentario que no acepta la herencia, un heredero ab intestato que no acepta la herencia o que la renuncia, ellos no tienen por qué pagar las obligaciones del causante. Si ustedes recuerdan, la ley dice que solamente pagan los que aceptan la herencia, pero no pagan de su bolsa, pagan con los bienes o con los dineros, con el patrimonio del causante. Si el causante no deja bienes o son insuficientes para cumplir con la obligación, no tienen que pagarla los herederos. Es decir, los herederos no pagan nunca de su bolsa. Van a cumplir pagando con el patrimonio del causante. Entonces, el artículo 1529 hay que entenderlo en ese sentido, que pasan a los herederos derechos y obligaciones. Sí, solo sí, hay un patrimonio del cual se pueda pagar. No debemos entender esto en el sentido de que los herederos tienen que pagar las obligaciones del causante. Repito, solo van a pagar las deudas, van a cumplir las obligaciones del causante si hay un patrimonio del cual pagar y si han aceptado la herencia. De lo contrario, no tienen ninguna obligación. Pero luego dice la ley algo más. Dice, los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley. Eso que yo les estoy diciendo resulta de la ley. Si nos fuéramos a estudiar otra vez Derecho Civil 2, que los invito a que lo hagan, vamos a encontrar precisamente lo que yo les estoy diciendo, que los herederos solamente pagan si hay dentro de la masa hereditaria bienes suficientes para pagar. No es que entendamos que por ser herederos tienen la obligación de pagar, nada. Pero eso lo encontramos en la ley. Pero luego dice de la convención. Cuando las partes se ponen de acuerdo en que los derechos y las obligaciones no van a pasar a los herederos. Si no se dice nada, el artículo 1529 dice que los derechos y obligaciones pasan a los herederos. Pero si el causante pacta con sus acreedores o en los negocios que él haya realizado
que sus herederos no van a pagar sus deudas, que no se les puede deducir a ellos ninguna obligación, entonces ellos quedan eximidos de esa responsabilidad. Por eso dice la ley que quedan eximidos por convenio. Y luego habla de la naturaleza. Hay algunas obligaciones que no se pueden transmitir hereditariamente. Por ejemplo, un contrato de uso y habitación. Nosotros sabemos perfectamente que cuando le damos a una persona el derecho a usar un apartamentito para que viva ahí, él no puede cedérselo por herencia a sus hijos, a su esposa. Es decir, ese es un derecho personalísimo y por la naturaleza de ese contrato no se puede. O en el caso de los alimentos, si una persona es alimentista y fallece, pues la obligación que tenía el que la está alimentando termina. Y si esta persona tuvo hijos, no con él, sino con otra persona, esos hijos no pueden argumentar que tienen derecho a los alimentos que recibía la mamá, porque son sus herederos. Los alimentos no permiten esa posibilidad. La naturaleza misma de ese contrato impide que se puedan trasladar derechos hereditarios. Entonces, debemos tener claro el artículo 1529 cada vez que estemos hablando de la transmisión de derechos y obligaciones. La norma genérica es que todos los derechos y las obligaciones pasan a los herederos. La excepción la vamos a encontrar primero cuando la ley lo prohíbe, cuando las partes lo han pactado de una manera diferente o cuando por la naturaleza del negocio eso no es posible. Bueno, y esto nos lleva al tema de en qué momento realmente se formó el consentimiento. Porque ya sabemos que el consentimiento se forma precisamente cuando las dos voluntades convergen. Pero ¿en qué momento se da eso? Y esto es importante por cuestiones de que en ese momento es cuando nacen a la vida jurídica todos los derechos y las obligaciones. Y entonces establecer el momento ha sido bastante complicado. Hay 4 teorías que yo conozco sobre ese momento. La primera teoría, que es la teoría de la declaración. Esa teoría decía que el momento de formación del consentimiento se da cuando la persona a la que se le está ofreciendo el negocio manifiesta su aceptación. Por eso se le llama teoría de la declaración. La persona declara su aceptación. Esta teoría estuvo en boga durante mucho tiempo, perdió eficacia precisamente por eso de la declaración. Es decir, una persona puede declarar que sí acepta, pero el oferente no lo sabe y quizás nunca lo va a saber. Entonces, ¿cómo poder establecer si el oferente supo o no supo que la persona manifestó en algún momento que sí iba a realizar el negocio jurídico? Imagínense, alguien que se va a reunir con los amigos, está echándose los tragos con los amigos, y ahí en la mesa les dice, fíjense que me ofrecieron un terreno en tal lugar y lo voy a comprar. Ahí está declarando su aceptación, está diciendo que lo quiere comprar y que lo va a comprar. Pero establecer si ahí nació o no a la vida jurídica un contrato era demasiado complicado. Entonces, esa teoría quedó en desuso. Posteriormente aparece la teoría del envío o de la remisión. Cuando estoy hablando aquí de remisión,
no estamos hablando de perdón, ¿verdad? Estamos hablando de remitir, de mandar. Por eso les decía yo a ustedes, hay que manejar bien nuestro idioma, conocer bien los sinónimos, y ahí no vamos a tener problema. Entonces, cuando estamos hablando de enviar esa declaración, es decir, la persona dice, voy a comprar ese terreno que me está vendiendo, está declarando, pero esa declaración tiene que llegar al oferente, y entonces viene él y hace el documento de compromiso donde le está diciendo, mire, acepto el negocio, y lo manda del Petén. Viene Fuentes del Norte. Ese momento también era difícil de establecerlo, porque imagínense que esa declaración se puede atrasar mucho, se puede perder, es decir, todo lo que puede ocurrir en el camino y quizá nunca llegar a manos del que ha ofrecido el negocio. Entonces, no daba certidumbre y por lo tanto, pues también quedó en desuso esa teoría. Luego apareció la teoría de la recepción. La teoría de la recepción dice que el momento de formación del consentimiento es cuando el oferente recibe la aceptación. Esa teoría también tiene problemas y estuvo en boga durante mucho tiempo. Pero también quedó en desuso porque el problema que se planteaba, cuestiones casuísticas, ¿verdad? Muy especiales. Es que imagínense que a mí me llega la aceptación estando en mi bufete de un negocio que yo estoy proponiendo y me llega junto con otros documentos, pero ya son las, qué sé yo, las 3:30 y yo tengo que dirigirme a la universidad porque a las 4:45 tengo clase y ya no me da tiempo de leer los documentos. Agarro camino y me voy para la universidad. En ningún momento pude leer esa aceptación. ¿Y cuál es el problema? Imagínense que estando ahí en la universidad, viene uno de ustedes y me dice, mire, Lick, me comentaron que usted anda vendiendo un terreno que está en tal y tal lugar. Sí, usted. Mire, Lick, yo tengo interés en comprárselo, me lo vende. Y le pago tanto, ¿verdad? O cuánto quiere, y yo quiero tanto, y le pongo un precio más alto, y me dice que sí. En ese momento nace a la vida jurídica por el consentimiento ese contrato, donde yo estoy vendiendo ese terreno. Pero miren las consecuencias jurídicas. Yo ya recibí la aceptación y en el momento que yo la recibo, nació a la vida jurídica el negocio. Pero yo ni siquiera sé que uno de los documentos que recibí lleva la contestación. Y si luego voy y se lo vendo, le vendo el terreno a otra persona, entonces miren el conflicto en el que yo me pondría y en el conflicto que pongo a las personas con las cuales yo estaba negociando. Porque a la luz de esa teoría, el negocio ya se realizó. Cuando yo llego a la universidad, ya no soy dueño de ese terreno. Ese terreno ya está vendido. Recuérdense que el artículo 1517 que leímos dice que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. Y entonces, en ese momento, esta teoría nos dice que el consentimiento ya se dio desde el momento de la recepción. Bueno, ese era uno de los tantos problemas que se podían ver. Y entonces se va avanzando y se evoluciona y entonces aparece la otra teoría, que es la teoría más moderna y tal vez la más precisa, la que da más certidumbre, que es la teoría del conocimiento.
que dice que el momento de formación del consentimiento es cuando el oferente, cuando el que está haciendo la oferta, tiene en sus manos la contestación y la conoce. O sea, no es solo tenerla en las manos, no solo haberla recibido, sino que la conoce. En ese momento, dice, nace a la vida jurídica el contrato. Pero, ¿cuál es la teoría que adopta nuestro Código Civil? Veamos el artículo 1523. Dice, fíjense bien, aquí está resumida la teoría que prevalece en nuestro derecho civil. Cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. ¿Cuál es entonces la teoría que adopta nuestro Código Civil, nuestro derecho civil? Es la teoría de la recepción. Veámosla bien. Dice, cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación. Recibe la contestación. Ese es el momento. Pero fíjense bien que el artículo 1523 dice, si se trata de persona ausente. ¿Qué pasa si es persona presente? Será el mismo tratamiento. El artículo en la segunda parte dice, si la oferta se hiciere sin fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente para que la contestación llegue a su conocimiento. Aquí está hablando de la otra teoría. Primero dice que si se trata de persona ausente en el momento que la recibe, el momento de la recepción. Pero si se trata de una obligación que no tiene plazo, ¿cuáles son las obligaciones que no tienen plazo? Las obligaciones entre presentes que se deben de cumplir inmediatamente. Entonces dice, cuando se trata de obligaciones que no tienen plazo, entonces dice el momento de formación del consentimiento es cuando tiene conocimiento de la misma. En el artículo 1523, entonces, vamos a encontrar que nuestro Código Civil adopta esas dos teorías. Lo correcto debió de haber sido quedarse con una de las dos teorías, y la teoría que debió de haber prevalecido, sin duda alguna, es la del conocimiento, porque ahí sí hay certidumbre, ahí se sabe con exactitud si una persona ha aceptado la oferta que se le hizo. Antes de eso, lo único que vamos a tener son problemas, y problemas bastante serios que nos pueden llevar a juicios. Entonces, señores, con esto damos por terminada el tema del consentimiento. ¿En qué lugar se considera celebrado el contrato? El artículo 1524 que les había señalado, no lo había leído, con esto termino. El artículo 1524 tiene dos cosas bien importantes. La primera dice, el contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes. Y tanto en este caso como en el del artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Esto es importante, esta es una norma genérica que más adelante la vamos a encontrar con otros contratos cuando debemos de establecer el lugar en el que se supone se celebró el negocio jurídico. En este caso, primero dice que los contratos por teléfono, bueno, los contratos por internet, los contratos como estos que estamos haciendo nosotros, donde podemos hablar
directamente, donde podemos hacer objeciones, donde podemos hacer modificaciones al contrato. Esos son contratos entre presentes. Y entonces, ¿cuál es la importancia de eso? La importancia es que cuando debemos de establecer el lugar tiene una importancia procesal, porque recuérdense ustedes que en caso de incumplimiento, ¿dónde vamos a demandar? Vamos a demandar en un lugar. ¿Cuál es ese? Bueno, dice el artículo 1524, en el lugar en donde se hizo la oferta. Si la oferta la hice yo aquí en Guatemala, pero la persona a la que le hice la oferta está en el Petén, ¿en dónde se debe realizar la demanda? Si no hemos señalado entre las partes un lugar específico para demandar, entonces el artículo 1524, ¿qué nos dice? Nos dice que la demanda se debe de plantear en el lugar donde se hizo la oferta, es decir, aquí en Guatemala. Aquí se hizo la oferta, aquí se debe demandar. Entonces, esa norma, esa es la importancia que tiene. Y como les digo, más adelante vamos a profundizar un poco en el lugar en el cual se tiene por celebrado un negocio jurídico. Todos ustedes tienen ya conocimiento del link por el cual podemos entrar al Google Meet institucional, que en este momento pues queda abierto para poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, nos saludaremos personalmente en breves momentos. Gracias.